a Toledo por tanto. Es un espacio en el que el Secretariado de Transparencia y Sostenimiento de la Archidiócesis de Toledo y Radio Televisión Diocesana intentamos dar voz a todo lo que la Iglesia hace y a todo lo que la Iglesia ofrece a la sociedad, tanto por tantos, donde queremos despertar en cada uno de nosotros la corresponsabilidad en una sociedad en la que cada vez más se necesita a la Iglesia. Por eso hoy estamos de enhorabuena, cumplimos 50 programas y esta tarta que tengo que agradecer a la casita de dulce de Talavera de la Reina que me la ha ofrecido como regalo de estos 50 programas. Muchas gracias y todos los que sois de Talavera, pues ya sabéis, tenéis que hacer allí un poquito de compra. Yo la voy a probar, ¿eh? Sé que en mi cámara le está dando un poco envidia, pero la voy a probar. Buenísima. Bueno, pues nos vamos a ir a hacer un programa esta semana, un programa un poco especial. Un programa especial en el que quiero que veamos y echemos la mirada atrás en tantas cosas como hemos ido mostrando en este programa. Sobre todo porque es necesario que nosotros veamos y tengamos un corazón agradecido de todo lo que la Iglesia ofrece. Sobre todo tener un corazón mariano que dé vueltas en el corazón y que no se quede simplemente en simples programas. En estos 50 programas han pasado muchos testimonios que nos hablan de lo que va haciendo la Iglesia en diferentes aspectos. Nos vamos a ir en el primero, en la caridad, donde vamos a ver y vamos a recordar cómo nuestro primer programa, Hogar Zoe, vamos a ver también qué hace Proyecto Mater, recordar lo que hace Proyecto Mater, el economato, el voluntariado, el compartiriado de Jacuna y también, más recientemente, lo que el Sepaju pudo hacer en Valencia después de la Dana. Vamos a verlo. La verdad que es una satisfacción poder trabajar en el Hogar Zoe porque primero te ayuda de alguna manera también a vivir la fe que estás recibiendo, pues a ponerla en práctica también en el centro, ¿no? Porque es algo más que un trabajo, no es ir allí a cumplir un horario y hacer un determinado trabajo, ¿no? Yo muchas veces allí ya me siento más como padre de ellos que como profesor o como tutor de ellos, ¿no? Porque ellos necesitan también sentir este calor humano, ¿no? de alguien que se preocupa y que está para algo más que para la enseñanza, ¿no? Lo que intentas es transmitirles de alguna manera tus valores que en mi caso pues son valores cristianos, lógicamente, por la fe y porque es lo que me ha ayudado a mí en mi vida, ¿no? Entonces, si me ha ayudado a mí la fe en mi vida, yo intento también transmitírsela a ellos. Lo hemos visto muy claro en el vídeo, ¿no? Esa transmisión de la fe, sobre todo de esa misericordia, que a pesar de todo lo que hayan podido hacer en sus vidas, Dios sigue amando en ese proyecto que estáis haciendo, que es precioso, de ese Cristo para una capilla, ¿no? Sí, bueno, en este caso es para consumo propio porque es para nuestra propia capilla, ¿no? Pero es un proyecto que siempre se suele decir, ¿no? Que en casa del herrero cuchara de palo. Llevamos muchos años con este trabajo, lo vamos dejando y lo vamos retomando, ¿no? Pero a ellos les vale y les ayuda también mucho, porque se sienten parte de una obra de arte, ¿no? Y de colaborar para hacer algo que luego va a ser usado allí por ellos y que claro que sí, a ellos les llena de satisfacción y de orgullo poder participar no solamente aprender, porque también son personas que están muy traumatizadas y muy golpeadas por la vida, ¿no? ¿Cuál es el acompañamiento de Proyecto Mater a una mujer que decide no llegar a ese momento cruel del aborto? Pues es un acompañamiento integral que se amolda a la mujer. Hay mujeres que solo necesitan a lo mejor ese apoyo económico, pero hay otras muchas pues, que ante la soledad necesitan ese acompañamiento al ginecólogo o un acompañamiento, ayuda en la vivienda. Entonces, pues, según la mujer nos vamos amoldando a ella. Al final ella es y ese niño que viene pues, son los protagonistas del proyecto. Una de las cosas que más fomentamos desde este programa, no solo lo económico, que hablaremos después, también la oración, que es muy importante, ¿no? Yo creo que es muy bonito que sepamos que esa cajita que ha salido en el vídeo, ¿no? Es donde se ponen las intenciones de estas madres que están en el proyecto y que luego se llevan una vez al mes, ¿no? Más o menos a un convento, ¿no? Cuéntanos. Eso es, pues
al final en el centro se invita a todo el mundo que pasa por ahí pues a visitar la capilla, que es el sitio más importante, y a dejar pues esas inquietudes y esas peticiones o esos agradecimientos también muchas veces que llevamos en el corazón y ponérselos a los pies del Señor. Y al final tenemos pues ese subrayado de distintos conventos que nos apoyan y refuerzan la oración. ¿Qué es un economato? ¿Quién de los dos me lo explica? A ver. ¿Qué queráis? Bueno, pues un economato es un supermercado real donde la familia va a la retirada de sus alimentos. En vez de darles la bolsa de comida hecha, ellos entran allí con un importe que les asignamos en la parroquia, que ya está hablado entre el párroco y yo, porque va por miembros de la familia. Si es una persona, pues X dinero, si son dos, X. Entonces ellos ya saben el importe que tienen para gastarse, entran al economato, ahí entra la función de los voluntarios, donde les apoyan para comprar, para hacer la compra y retiran los alimentos que ellos quieren. O sea, el economato es que es igual que un supermercado. Tenemos desde productos frescos, sobre todo verduras y hortalizas, cuando el huerto de Cáritas está dando mucho, que lo llevan allí para las familias, y también tenemos carnes, pescados y luego pues alimentos de primera necesidad, higiene, limpieza, o sea, de todo, hay de todo. Entonces, bueno, pues es un supermercado, lo único que los participantes o familias no llevan dinero físico, es la única diferencia, porque incluso pasa por caja y todo para pagar, y se les da su ticket, todo. Francisco, ¿qué diferencia hay entre cómo se atendía anteriormente y cómo se atiende ahora? Porque al final es lo mismo, dar ayuda material, dar ayuda, pues eso, ¿no?, de alimento, pero ¿qué diferencia hay? Bueno, vamos a ver, el economato nosotros vemos que la ventaja que tiene es que la persona que va y atendemos puede visualizar, dependiendo de sus necesidades en las estanterías, cuáles son los productos más adecuados. Y luego tenemos, nosotros con la ayuda que prestamos, todas las dudas que puede tener en un momento determinado o las orientaciones oportunas. La bolsa ha cubierto y sigue cubriendo esa necesidad y todavía se sigue haciendo en algunos sitios, y lógicamente es una forma de caridad extraordinaria, pero probablemente tiene las carencias de en un momento determinado no saber cuáles son las necesidades de esa familia o, por su nacionalidad, qué alimentos son los que específicamente más consumen. Y un elemento importante es que detrás estamos y con la bolsa pues no hay probablemente, quizás no es que tengamos un tiempo ilimitado de atención, porque sería inviable, pero con la bolsa probablemente no hay tiempo para preguntar o estar detrás, o incluso porque muchas veces entre el alimento o las necesidades que tiene surgen diferentes aspectos que nos ayudan a conocer a la persona. ¿Por qué compartillado? Porque mucha gente puede decir, ¿no? Aquí hablamos de las tres patas que tiene la corresponsabilidad de la Iglesia, que es la oración, el voluntariado y luego pues la ayuda económica o material. Hablamos siempre de voluntariado, pero ¿por qué compartillado? ¿Por qué se utiliza este nombre y no voluntariado? Pues yo creo que surge de una experiencia, de que al final, yo por ejemplo, sí que había hecho voluntariados antes, ¿no? Pero en Hakuna como que este enfoque como que surgió de decir, oye, es que no solamente voy a dar, porque yo al final casi que recibes más de ellos que tú lo que das, ¿no? Entonces es un regalo el pensar que no eres tú el que va como a servir o a entregar tu vida, sino que te das cuenta que cuando tú das un poco, Dios te devuelve el 100%, ¿no? Y te lo devuelve multiplicado por 1000 a través de esas personas, en este caso con los del Hogar 2000, que dices, joder, sales de tu rutina, de tus problemas del día a día, de la universidad y te pones delante de unas personas que dices, es que me están enseñando un montón, que no tienen, ellos aquí viviendo, pues te enseñan, entonces es como más esa fase de compartir, de no solamente dar, sino que recibes más de lo que incluso tú das. ¿Cómo surge esta idea de ir a ayudar a Valencia? Pues surge unos días después, esto pasó el 29 de octubre, pues, que era martes, ese mismo sábado se pone en contacto con todas las delegaciones a nivel nacional el delegado de Valencia
Y nos manda un mensaje diciendo que, bueno, cómo está la situación, nos pone en contexto y sobre todo poniendo a la disposición de todas las diócesis que quieran ir el seminario menor para poder ahí alojar a los voluntarios que fueran y a partir de ahí, desde allí, pues ir a los lugares donde podíamos echar una mano. ¿Cuántos jóvenes habéis estado? 30, hemos estado un total de 30 personas. Es cierto que esto fue como muy a traspiés, es verdad, ¿no? Llegó la invitación por parte de Sergio, don Sergio, para este voluntariado, entonces se lanzó y a partir de ahí, pero es cierto, ¿no? que bueno, la iniciativa fue muy rápida, pero fue muy bien acogida. Mi cámara está deseando meter diente a esta tarta, ¿eh? Pero lo que sí les queremos seguir diciendo y viendo, ¿no? Esa vuelta al corazón y mostrar todo lo que la Iglesia ha hecho y hemos ido mostrándoles a ustedes durante estos 50 programas. La Iglesia no solo es una obra social, sino seríamos como una ONG más, y eso no es la Iglesia. La Iglesia no es una ONG, sino que acompaña a personas. Y su primera labor es acompañar y evangelizar. Y por eso quiero detenernos ahora en la labor que hemos ido presentando en este programa con todas las facciones de acompañamiento y evangelización que la Iglesia ha hecho a lo largo de esas 3 temporadas que llevamos ya en emisión. Y por eso nos vamos a detener y a recordar cómo la Iglesia acompaña en Emaús, en EFETA, en Proyecto Amor Conyugal, cómo acompaña en el Hospital de Parapléjicos, en residencias, en el Hospital de Talavera, incluso en el Centro de Escucha, dando oído y corazón a personas que más lo necesitan. Vamos a verlo. Ante esto me surgen 2 preguntas. La primera es, decías, bueno, yo soy una persona que no creía. No, nada, cero. Entonces, ¿cómo cambia la vida en ese sentido? Cambia mucho, ¿no? Porque es que yo ya te dije, yo no creía nada, pero nada en absoluto. Yo veía un cura y me daba alergia. O sea, total, y ahora tengo muchos amigos curas. Pues yo no creía y como creo que te conté cuando estábamos en Yepes, pues a mí mi conversión empezó en Lourdes con la Virgen de Lourdes. A mí me llevaron allí, no obligado, yo nunca voy obligado a las cosas. Fui porque, bueno, ya me comieron mucho la cabeza y fui a Lourdes, a una peregrinación que hizo don Santiago Conde. Y a mí me impresionó mucho. O sea, ver, no sé, 500, 1000 carros, no sé, gente impedida. Y yo decía a mi mujer, ¿qué narices hacemos nosotros aquí? Y dice, ¿por qué? Digo, porque esta gente sí que tiene por qué pedir. Pero nosotros estamos bien, gracias a Dios. Y estaba don Santiago detrás y me dijo que posiblemente fuera para dar gracias a Dios y gracias a la Virgen por estar como estamos. Y eso me hizo pensar. Eso me hizo pensar mucho. Entonces, yo estuve el tiempo que estuve allí, una paz como si llevara a la Virgen del brazo, me llevara, o sea, una paz impresionante. Y cuando llegué a casa, pues empecé a ir a misa, no todos los días, una vez cada 15 o 20 días, y cuando hacía la homilía, pues me hacía que pensar, ¿no? Y yo decía, ¿y por qué no puede ser verdad esto que me cuenta este hombre? Y me lo empecé a creer. Y luego ya, como he dicho en el vídeo, pues hice Emaús. Allí yo sentía al Señor allí conmigo. Totalmente. Hay una cosa que a lo mejor las cámaras no captan, son tus ojos. Sí, bueno, me emociona un poquito. Estás emocionada. Sí, sí. La verdad es que sí. Porque toca el corazón. Hombre, claro, por supuesto. Gente que hemos estado como yo perdidos, ¿no? De la mano de Dios y ahora, pues bueno, como te dije también, no solamente no te quita los problemas normalmente, pero los ves de otra manera. Estás con el Señor y lo ves de otra manera diferente. Te ayuda, estás más tranquilo, tú vas a rezar y el Espíritu Santo te dice incluso cómo lo tienes que hacer, por lo menos a mí. A lo mejor la gente que no crea va a decir, este tipo está loco, ¿no? Nos decías en el vídeo que, bueno, gracias a Cáritas
a Cáritas Diocesana, entras en un proyecto donde bueno, empiezas a mirar, ¿no?, hacia el futuro y te encuentras ahí con el abrazo de la Iglesia. Y con el abrazo de este hombre, ¿no?, que te dice que ha llevado él una vida, pues a lo mejor no tan parecida a la tuya, pero sí con heridas como tú. Sí. Y pues, ¿cómo es ese abrazo de la Iglesia? Porque a veces pensamos que la Iglesia es muy exigente, y yo creo que debe ser mostrar la misericordia de Dios. ¿Cómo es esa misericordia de Dios cuando uno llega a la Iglesia y se encuentra con ese abrazo? Sí, es verdad. Es verdad que un abrazo pues siempre necesita ser correspondido, ¿no? Entonces es verdad que yo pues correspondí ese abrazo de la Iglesia y le agradezco a la Iglesia ese abrazo, esa acogida. Ese abrazo para mí fue pues un encontrar a Dios, un llenar ese vacío tamaño Dios, ¿no? Pues la Iglesia, y a través de las personas y a través de los sacramentos fue como se llenó ese vacío, ¿no? Y como eso es lo que sentí yo en ese abrazo, ¿no? Ese amor de Dios a través de esas personas que estaban dando su tiempo desinteresadamente por mí, y que yo pensaba, pero ¿y si yo no merezco todo? O sea, que yo no merezco ni que hayan rezado por mí, ni si han ofrecido misas, o si y qué saben ellos de mi vida, ¿no? Y lo pensaba, y luego un poco conociendo todo esto, es eso, pues el desinteresadamente rezar por esa persona que tú no conoces, pero que Dios sí conoce, y que entonces pues Él sabe lo que tiene que hacer, ¿no? Lo que necesita esa persona. Entonces tú simplemente le pides a Dios en ese caso pidieron por Pablo sin saber que estaban pidiendo por mí. Fíjate, una de las 3 cosas que siempre intentamos mostrar en este programa es las 3 formas de sostener a la Iglesia. Una de ellas es la oración. Qué importante ha sido la oración en tu conversión para que tú llegues a donde estás, ¿no? Ha sido básico, o sea, es la base de cualquier conversión, yo creo. En mi caso, pues mis padres empezaron a rezar por mí muy fuertemente, hasta el punto de que dejaron de regañarme. Yo ya dejé de tener discusiones en casa, algo que me chocó mucho, me llamó mucho la atención, porque, claro, ellos, yo estaba acostumbrado y estaba cómodo en ese juego. Llego a casa, discuto, pum, me voy a mi habitación, pego un portazo y hasta luego. Y ya nadie me dice nada, ya nadie entra en mi burbuja, ¿no? Pero claro, cuando rezan por ti, cuando empiezan a rezar por ti, o cuando empezaron mis padres a rezar por mí, me entregaron a Dios. Entonces me entregaron al Señor y dijeron, Señor, aquí lo tienes, este es tu hijo, haz lo que tengas que hacer con él. Y fue pues muy bonito, porque ellos, cuando yo salía de casa, simplemente me decían, cuídate, hijo. Y luego yo decía, joder, cuando llegaba por allá de fiesta a fumarme un porro, lo que sea, eso luego resonaba dentro de mí, ¿no? Yo decía, si solo quieren que me cuide, si lo único que me están pidiendo, o sea, no me dicen ni que estudie, ni que trabaje, ni que nada, solo que me cuide. Y yo lo primero que hago según salgo por la puerta es fumarme un porro y beberme una litrona. Entonces, algo no iba bien dentro de mí, ¿no? Como que ahí empezó a haber pues eso, algo que no encajaba, aparte de un vacío cada vez más grande y una sensación muy fuerte de no estar donde debería estar. Es decir, como que el Señor me estaba llamando, yo lo siento así ahora, como que el Señor me estaba quitando el gusto por las cosas de este mundo, sobre todo de este tipo de cosas, de adicciones, de drogas, de alcohol, de fiestas, todas estas cosas, como que el Señor me iba retirando el gusto y me iba haciendo, o yo sentía que no estaba en donde tenía que estar. O sea, hay veces que sientes, dices, estoy donde debería estar ahora mismo. Pues yo en ese momento me sentía todo lo contrario, me sentía desubicado, me sentía fuera de lugar en muchos momentos y en casi todas las situaciones. Amando a Nacho, estoy amando a Dios y viceversa, ¿no? Y todo lo que le hago a Nacho se lo hago a Dios, al Señor, ¿no? Entonces, claro, tomar conciencia de esto pues, es importante, ¿no? Y te cambia la vida, porque a veces nosotros pues
pues a lo mejor nos amábamos en respuesta de lo que me hacía el otro, ¿no? O de lo que yo sentía que me hacía el otro. Entonces, claro, no respondía al amor de Dios, ¿no? Respondía más al amor de un igual, ¿no? Entonces, entender esto sí que es verdad que nos ayudó muchísimo, ¿verdad? Una de las cosas que bueno, me sorprende también, lo decías, ¿no? Hay a veces que dice uno, bueno, yo no tengo problemas en mi matrimonio, no tengo por qué hacer amor conyugal. De hecho, hay mucha gente que dice, yo no hago amor conyugal porque mi vida, mi matrimonio es perfecto, no tenemos ningún problema, no estamos en crisis. No es el caso, no es vuestro caso, el caso de Pilar y Javier, por lo tanto, y decís, no, pero me he ayudado a redescubrir mi vocación, ¿no? Qué importante es para vosotros ver incluso pequeñas dificultades que a lo mejor están como tapadas en el día cotidiano, sacarlo a la vida, y es posible vivir verdaderamente el amor en el matrimonio. Es posible, ¿no? Somos testigos de ello, y sí que es verdad que requiere de nuestro esfuerzo, ¿no? Por nuestra parte, pero como el Señor por nuestros sacramentos se hace presente, ¿no? En todos esos actos de entrega, ¿no? que tenemos. Y sí que es verdad que nosotros, como decía Nacho antes, no fuimos un poco pensando que no era para nosotros, porque... Como decías, ¿no? Esto no es para mí, ¿no? Yo no lo necesito. Nosotros estamos bien, eso será para matrimonios que estén mal, no sé. Así llegamos nosotros, tú fíjate, ahora nos avergonzamos, ¿no? Pero es verdad que descubrimos que sí, que es verdad que humanamente pues nos llevábamos bien, no teníamos grandes dificultades, ¿no? Más que las del día a día, los niños, el trabajo, bueno, ¿no? Pero no teníamos así pues grandes crisis, ¿no? Pero fíjate que nos habíamos puesto como un listón nosotros, ¿no? Mismamente un listón mediocre, o sea, porque sí, porque podíamos aspirar a eso. Bien, pues ya está. Y ya está, ¿no? Y con eso nos conformábamos. Entonces, claro, descubrir que no, que es mucho más, o sea, que ya no era un amor natural, sino sobrenatural, ¿no? Pues, o sea, eso hace mucho, claro. Sí, es que claro, el amor entre los esposos es el reflejo, o tiene que ser el reflejo, del amor trinitario, del amor del Padre y del Hijo con el Espíritu Santo, ¿no? Y el amor entre los esposos tiene que tender a eso, a esa comunión, ¿no? En nuestro caso, el Espíritu Santo precisamente también es el que nos une, igual que une al Padre y al Hijo, pues el Espíritu Santo es el que nos tiene que unir a nosotros. Entonces, claro, cuando descubres eso y pones a Dios, la famosa frase, poner a Dios en el centro de tu matrimonio, pues claro, o dejas actuar al Espíritu Santo en tu matrimonio, que es el que realmente es el que produce esa comunión tan íntima. Entonces, claro, es un camino infinito, porque claro, el amor de Dios es infinito, ¿no? Con lo cual, nosotros, siendo finitos, ¿no? Siendo criaturas que somos cutres, pero podemos alcanzar ese amor nuestro infinito. Amor nuestro amor está llamado a ser ese reflejo del amor de Dios en la tierra. Y nosotros nos dimos cuenta, de verdad, en concreto nosotros conocimos Proyecto Amor Conyugal a través de un retiro, ¿no? Pero como decía Pilar, ¿no? Y Javi, ellos pues a través de una adoración, ¿no? De un matrimonio que también organizamos. Bueno, nosotros nos dimos cuenta que nos estábamos perdiendo lo mejor. O sea, que nuestro amor estaba bien, pero nos estábamos perdiendo lo mejor, ¿no? Entonces, esa llamada a un amor más grande, o sea, eso nos ayudó muchísimo, ¿no? Descubrir eso. Hemos hablado en el vídeo de lo importante que es la oración conyugal. Hemos visto además esa oración conyugal, ¿no? que ese cartelito, ¿no? ¿Qué importante es para un matrimonio rezar juntos? Fundamental. O sea, nosotros es, ¿no? Lo que nos está transformando día a día nuestro matrimonio. Sí, porque nosotros sí que es verdad que antes rezábamos. O sea, íbamos a misa juntos, rezábamos el rosario, incluso con los niños, ¿no? Íbamos como... los dos juntitos, ¿no? Un camino paralelo, ¿no? Pero individual, ¿no? Individual. Rezábamos juntos, pero no orábamos juntos. Y claro, los dos juntos poder contemplar al Señor, aprender de la fuente del amor, cómo, ¿no? Leer el Evangelio todos los días juntos y ver, ¿no? Cómo reaccionaba Jesús, qué sentía, qué le entristece, qué le alegra. Eso, verlo juntos y compartirlo, ¿no? Lo que contemplamos. La verdad que eso es, ¿no? Nos llenamos de ese amor y eso cambia un matrimonio, ¿no? O sea, que eso es la perseverancia en la oración. A nosotros es lo que nos está, ¿no? Y a tantos matrimonios que conocemos, ¿no? O sea, cambiando, ¿no? Sí, porque en esa oración conyugal, por un lado, como dice Silvia, ¿no? Conocemos a Jesucristo, el amor, el maestro, ¿no? Del amor, y ahí nos vamos identificando, nos vamos confrontándonos también, viendo pues nuestras limitaciones, ¿no? Frente a ese amor de Dios de entrega total,
Y por otro lado, claro, tanto es conocer a Dios como en la oración conyugal nos conocemos en lo más íntimo, ¿no? O sea, es como desnudar el alma, ¿no? a tu esposa, ¿no? Entonces, claro, es un momento, pues eso, muy íntimo entre los tres, ¿no? Entre ese conocer a Jesucristo y irnos conociendo y profundizando en nuestro conocimiento, ¿no? Bueno, lo primero, yo creo que es una labor, una experiencia que tenemos todos los sacerdotes, ¿no? Pero, ¿cuál es la importancia de atender a los ancianos, ¿no? en nuestra pastoral, ¿no? ¿Cuál es la importancia? Mira, tú has empezado haciendo una recapitulación de ideas del Papa Francisco. Yo me quedo con una que a mí me marca, ¿no? Desde que la leí en Christus Vivit, en esa exhortación que escribe a los jóvenes después del sínodo, y recogiendo un poema argentino, dice: si el joven supiera y el viejo pudiera, no hay nada que no se hiciera. Y entonces yo creo que ahí está la clave, es decir, nos necesitamos. Entonces, ¿por qué esta tarea de la Iglesia con las residencias, con los ancianos? ¿Por qué nos necesitamos? Necesitamos de los mayores, o sea, y yo personalmente como sacerdote, pues necesito aprender con ellos, necesito descansar con ellos, o sea, porque también es un descanso el estar con ellos, hablar con ellos, acompañarlos, los necesitamos. Yo me quedo sobre todo con esa frase, ¿no? que los necesitamos. Es cierto que una sociedad que no mira a sus ancianos, ¿no? Pues es una sociedad que ha perdido, porque además la palabra anciano viene de ahí, ¿no? De la persona sabia, ¿no? El sabio, el que sabe, ¿no? La Iglesia siempre también está apoyando, ¿no? Los hospitales y todo lo relacionado con la salud para que realmente también estas personas que su salud es limitada, ¿no? Pues tengan también la presencia y la asistencia de la Iglesia, ¿no? Entonces yo creo que por eso es importante el que la Iglesia se preocupe y se centre también en la salud del cuerpo, ¿no? La salud física. Es una de las cosas que nos podemos plantear, ¿no? ¿Qué es, no? Dentro de poco partes para Lourdes, ¿no? Con la hospitalidad de Lourdes. ¿Qué es la pastoral de la salud? Porque podemos decir, sí, hay que cuidar el cuerpo, el alma, una unidad, etcétera, pero ¿qué es concretamente? ¿Qué hacemos en esta pastoral de la salud? ¿Cuál es la función? Porque a veces pensamos, no, la pastoral de matrimonio sabemos lo que es, la pastoral de jóvenes a veces incluso se valora mucho, ¿no? Es que hay que... Pero ¿qué es esto, la pastoral de la salud? Bueno, pues la pastoral de la salud la podríamos resumir en una palabra, ¿no? Que es acompañar, ¿no? Es acompañar a la persona enferma, es acompañar al paciente, es acompañar a los familiares, es acompañar a los profesionales sanitarios, o sea, es acompañar a aquellas personas que están sufriendo, que están padeciendo, en realidad personas necesitadas, ¿no? Al igual que se acompaña a las personas necesitadas en otros campos, en otros ámbitos, también en este ámbito de la salud, ¿no? Yo creo que esto es lo más importante, el acompañamiento que la Iglesia hace pues a estas personas, ¿no? Que padecen una lesión medular o una enfermedad y a los familiares que los están también cuidando y también acompañando, ¿no? Por lo tanto, no es un dineral tampoco el que ustedes... No, salimos baratitos. y sin embargo, mucha labor, ¿no? Porque a veces hay mucha labor de psicología dentro de... Muchas veces somos cortafuegos, ¿eh? Hay ocasiones, especialmente quizás después desde la pandemia, que hay los nervios como a flor de piel, pues muchas veces se calma a la gente cuando habla con el sacerdote, ¿no? Y ya no se dan ganas de querer tanta justicia quizás por otras partes, ¿no? Especialmente cuando ha habido pues alguna muerte en soledad o alguna cosa así que ha sucedido. Pero principalmente, como dice, labor psicológica muchísima, porque es un acompañamiento personal, ¿no? De la persona, aparte del sacramental. ¿Qué es el centro de escucha? Bueno, el centro de escucha lo primero es un servicio que hacen voluntarios de la Iglesia hacia las personas, ¿no? Intenta hacer ese servicio que nos pide el Papa Francisco, de esa Iglesia en salida, ese ministerio de la escucha tan necesario. Muchas personas necesitan ser escuchadas bien por situaciones que están pasando, crisis vitales, por ejemplo, cambio de país o
problemas familiares, algún familiar con algún tipo de enfermedad o de adicción o de alguna situación que es difícil de llevar y necesitan ser escuchadas. Pero no tanto porque tengan algún tipo de problema psicológico, sino porque es una situación vital estresante y nosotros ofrecemos una ayuda con una formación específica, que es la relación de ayuda y counseling, que es una relación que se ha estudiado, que nos hemos preparado, principalmente en los Camilos, que en otros países como Argentina es una profesión, por ejemplo, que complementa a los psicólogos, complementa, no les pisa, ¿no? Es muy importante entender esto. No ocupa su lugar. Claro, no vamos a atender a personas que tengan una patología o un problema de salud mental serio. Para eso también estamos entrenados, para notarlo, para darnos cuenta si tiene un tipo de ese problema y poder derivarlo. Nosotros atendemos problemas pues, típicos que la gente sola por sí misma no ha podido, por lo que sea, saber llevar en ese momento. ¿Y qué hacemos? Intentamos ayudarles a descubrir esas estrategias de afrontamiento que casi todo el mundo puede hacer por sí mismo, pero que no les sale y que necesitan esa pequeña ayuda. Por ejemplo, cuando sufres un duelo. Cuando tienes un duelo, la mayor parte del mundo sufre duelos, o sea, tiene duelos normales. El duelo es un proceso y simplemente tenemos que pasar por él, tenemos que aprender a sufrir, a vivir ese duelo, a recolocar a la persona fallecida, pero hay gente que eso no lo hace de una manera natural. Necesita una pequeña ayuda porque pueden atascarse en pensamientos o en conductas que les pueden hacer congelar ese duelo y mantenerlo en el tiempo y mantener un sufrimiento que de forma natural somos capaces de superar. Y es cierto que una de las cosas que más aporta la Iglesia y que más hablamos en este programa es todo lo que la Iglesia aporta al PIB nacional. Concretamente, a través del turismo. Son muchas las hermandades, cofradías, incluso los monumentos que atraen turismo a nuestros pueblos, a nuestras ciudades. Y por eso hoy quiero que echemos la mirada atrás a cómo la Iglesia ha ido conservando el patrimonio cultural que ha tenido en herencia y que sigue atrayendo turismo, y por eso nos vamos a ir a la parroquia de Moedas y a la parroquia de Yepes, y también vamos a ver cómo la Semana Santa atrae ese turismo y cómo esa tradición se mantiene en la Iglesia gracias a las hermandades, y por eso nos vamos a recordar las hermandades de Toledo, una hermandad de Toledo y una hermandad de Talavera que estuvieron con nosotros la temporada pasada. Vamos a verlo. ¿Qué es más importante, el edificio o la gente? Yo siempre el domingo pasado que teníamos que celebrar la misa, ya que estábamos con la restauración del coro y la rehabilitación, les hacía en una homilía la diferencia entre la iglesia en mayúsculas, la iglesia en minúsculas, ¿no? ¿Qué es más importante? La iglesia en minúsculas, el templo, el patrimonio, es importante tanto en cuanto nos ayude a vivir la fe, pero lo importante es esa iglesia en mayúsculas, que es la comunidad, las personas, la gente, mis feligreses que Dios me ha encomendado, ¿no? Eso es lo más importante, ¿no? Entonces, en medio también del cuidado del patrimonio, que también los sacerdotes tenemos esa labor de conservar, de cuidar, pero sin olvidarnos de que no somos arquitectos ni restauradores, sino que tenemos que restaurar los corazones de tantos que el Señor nos pone en medio del camino. ¿Cómo era la situación hace un año? Aunque lo hablamos hace un año en este mismo plato, pero ¿cómo era la situación hace un año? Bueno, hace un año, en octubre, en julio fue cuando se comenzaron las obras, en julio ha hecho un año, y en octubre ya estaban los primeros metros descubiertos de cubierta. Ya se había decidido en aquel momento empezar por la fase 2, que en aquel momento se vio posible porque el ayuntamiento dijo que fase 2 lo asumía el Ayuntamiento de Yepes con una aportación
que nos irían dando de 70.000 euros y que ya está totalmente entregada. Empezamos en fase 2 porque la fase 1 era lo más delicado, era donde estaba hundido el tejado, donde la estructura de la cubierta había colapsado. La fase 1 era el ábside de la iglesia. Entonces, como el ayuntamiento nos dijo que ellos cubrían los 70.000 euros primeros, el arzobispado nos dijo que fase 1 ellos nos ayudaban para que nosotros trabajásemos en poco a poco lograr que se pudieran hacer las 4 fases. En octubre, hace un año, no sabíamos lo que nos íbamos a encontrar y fase 1 estaba haciéndose, fase 2 estábamos deseando empezar porque era lo más delicado, y en los meses sucesivos lo que ha ocurrido ha sido que era tal la gravedad de la estructura que los técnicos del arzobispado y la Delegación de Cultura, Patrimonio de Castilla-La Mancha, según han visto que estaba la situación, se ha decidido en el Consejo Económico Diocesano, en los técnicos del arzobispado y la parroquia, también con la supervisión de la Junta, que no se podía parar la obra. Es decir, lo que estaba previsto, que siempre se dijo, así se publicó, así lo hemos trasladado, que era una obra que empezaba en el 2024 y era hasta el 2029 la previsión técnica y económica. ¿Qué es lo que ocurrió? Bueno, pues que en octubre ya estábamos de obra, en meses sucesivos se ha continuado el desmontaje de la cubierta y la reposición de toda la madera, toda la estructura, y no se ha parado. No se ha parado hasta el extremo que en julio de este año 2024 el arzobispo estuvo ya celebrando la misa de acción de gracias porque sabíamos que en agosto concluíamos las obras. Es decir, estamos en octubre, hace 2 meses que las obras han terminado. Una cosa que nos parece a todos, evidentemente, a nosotros los primeros, a la plataforma y a todas las personas que hemos estado y estamos implicados en esto, sorprendente, porque lo peor se ha convertido en lo mejor. Lo que era imposible se ha convertido en posible, y lo que era una obra prevista, muy bien prevista por los técnicos para ir desarrollando en los sucesivos años, con las paradas necesarias para buscar la financiación, buscar el dinero, etcétera, etcétera. Bueno, pues es una obra que en un año y un par de meses se ha concluido totalmente. De hecho, en septiembre fue cuando ya se quitó la grúa, que llevaba, pues eso, 1 año y pico puesta en la Plaza Mayor de Yepes. Y bueno, como tú muy bien dices, Alfredo, estamos en una semana grande, sí, porque hemos tenido momentos preciosos en estos meses. Es cierto que bueno, una de las cosas que podemos destacar, ¿no? Es necesario una hermandad de Semana Santa en un sitio como es el polígono, con esa peculiaridad obrera. ¿Es necesario esta hermandad? Pues yo creo que sí, que quizás más que incluso en otros barrios. Y además el tiempo nos ha dado la razón, porque sí que la verdad es que bueno, contamos con un párroco y conciliario, José Antonio, llamado Quillo, que la verdad es que mueve cielo y tierra y ha ayudado mucho, y fue uno de los que lo inició con 2 o 3 personas de allí que estaban metidos en hermandades. Y yo creo que en un barrio como el Polígono, y el tiempo nos remite a la realidad, después de 15 años empezó con un auge tremendo. Yo creo que por lo que he oído quizás sea una de las que más hermanos tenga, estamos hablando ya de más de 700, y es muy poco tiempo. Las hermandades de Toledo todos conocemos ya pues con una historia grandísima. Y en un barrio como el nuestro, un barrio obrero, un barrio, no sé, diferente a Toledo, que tenemos la catedral, que tenemos, pues la verdad es que yo por lo menos me siento contenta y orgullosa de pertenecer a ella. Pertenezco desde el minuto número 1, como comentaba al principio, y yo creo que ha ido creando, porque lo que comentabas ahora, no es decir salgo a procesionar, pero ese ir generando ese cultivo y esa enseñanza de llamar a la gente, no solo de los que van a misa y somos creyentes y practicantes. Hay gente que en las cofradías, como en las patronas de los pueblos, parece que iban a misa cuando es día de la fiesta nada más, pero yo creo que ahí es donde está el cultivo de que la hermandad ayude a generar. El valor artístico que aporta una hermandad, porque las hermandades o las cofradías os encargáis de mantener pues
en buena forma, digamos así, la imagen o las imágenes que tenéis, ¿no? Que eso, pues, la Iglesia a lo mejor pues, se despreocupa de esa parte, ¿no? Mantener ese valor cultural que hemos recibido de nuestros antepasados, ¿no? Pues efectivamente, aunque no es el fin principal, uno de los fines, una de las cosas un poco que aportan a la sociedad actual es precisamente la conservación de un patrimonio. Es decir, con el patrimonio y con la financiación de los hermanos se están manteniendo unas imágenes que son muy antiguas, en nuestro caso, que como bien has dicho somos una de las más, la más antigua de Talavera, pues tenemos unas imágenes que son del siglo XVII y del XIX, pero que requieren para mantenerlas pues un mantenimiento, un cuidado y además un poco que la gente las conozca, que se viva, que efectivamente ahí hay un patrimonio que se está manteniendo por unos hermanos que el fin más importante es otro, evidentemente, pero entre otros muchos está el fin cultural o de mantener el patrimonio que esa hermandad tiene en este momento. Pero la Iglesia, su gran labor a lo largo de toda la historia ha sido la educación. La educación de los niños, donde cuando el Estado todavía no daba educación a todos los habitantes españoles, la Iglesia ya estaba ahí educando. Y es importante esta labor que hace la Iglesia. Una labor en la que ahorra dinero al Estado, porque cada alumno en la educación concertada sale más económico que si estuviéramos en la educación pública. Y además se garantizan los valores en los que los padres quieren educar a sus hijos. Por eso queremos echar ahora la mirada atrás a ese momento en el que han estado por aquí diferentes colegios y centros educativos que tiene nuestra archidiócesis a lo largo de toda su geografía. Y vamos a recordar pues el Colegio Infantes, el Colegio Santiago Apóstol, y también nos vamos a ir al Colegio Madre de la Esperanza, donde acuden y atienden a niños con otras capacidades distintas. Y también vamos a ver cómo se prepara para la vida social y la vida pública y para el trabajo a través del polimantenimiento de Cáritas Diocesana. Vamos a verlo. ¿Cómo surge este taller? ¿Cuántas personas han pasado por él? Porque bueno, son periodos más o menos de 6 meses, ¿no? ¿Cuánto llevamos? ¿Cuántas personas han pasado? Bueno, pues mira, el taller de polimantenimiento surge en el año 2016, una iniciativa del secretario general de Cáritas en aquel entonces, y nos propone pues hacer un taller de formación para el trabajo en obra, para el trabajo de reforma, porque ven que hay una necesidad grande de, digamos que los participantes que pasan por Cáritas, de acoplarles en algún sitio para que ellos puedan, como tú decías antes, más bien descubrir las habilidades, ¿no?, que Dios les ha dado, que muchas veces no las saben. Entonces en el 2016 empezamos con el taller, en enero, y esta acaba de terminar la 8ª edición, el 8º taller, desde que empezamos, ha terminado ahora, y el número de participantes que han pasado por aquí, pues no te sabría decir exactamente, pero yo calculo, porque los primeros 7 años fueron 10 participantes por año, más los que vamos sustituyendo cuando encuentran empleo, yo calculo que unas 120, 130 personas sí habrán pasado por el taller en estos años. ¿Cómo podemos nosotros mostrar que la Iglesia está aportando mucho a la sociedad en esto, ¿no? Bueno, primero una aclaración. Nosotros no somos una escuela que diga que es mejor o peor que la pública. Somos una oferta con la pública de un servicio que se hace a la sociedad. Y por tanto creo que eso es importante. Es decir, yo no busco enfrentarme con nadie, sino hacer una oferta. Y creo que nuestra escuela, la escuela diocesana, la escuela católica en general, y la diocesana en concreto, lo que hace es aportar un beneficio a la sociedad por todo lo que es la tarea evangelizadora, educadora, y también porque ahorramos un dinero al Estado. Es decir, al final el Estado no pone, o la sociedad, en este caso la autonomía, no pone la infraestructura la pone el centro educativo, no pone los mobiliarios, las cosas que hay. ¿Qué aporta el concierto? El concierto aporta el salario de los profesores y aporta también el concepto que se llama otros gastos, donde va incluido todo el tema del mantenimiento del colegio, el mantenimiento diario del colegio, la calefacción, el agua. Pero si nos ponemos a echar cuentas, realmente lo que cubre aproximadamente es un 40% de los gastos que tendría cada centro educativo. El concierto cubre un 60% de los otros gastos y un 40% se hace con las aportaciones voluntarias de los padres.
Y no es un colegio de élite porque actualmente, tal como está la legislación, tanto a nivel nacional como a nivel autonómico, para entrar en cualquier escuela hay un baremo que es público, notorio. Es más, ni siquiera hago yo la actualización. La gente hace a través de la plataforma de la Junta, se tiene que apuntar ahí. La baremación, la puntuación la hacen el programa de Delfos, se llama, o Papás, y nosotros aceptamos esa, bueno, podemos decir que no estamos de acuerdo con la puntuación y se presenta el recurso, pero está todo, como dice la Biblia, contado, pesado y medido, con lo cual nosotros decimos al alumnado que nos viene porque lo piden los padres. ¿Cómo nace esta fundación? ¿Cómo nace este proyecto? Pues efectivamente estamos, hace solo unas pocas semanas, hemos celebrado el acto central del 50 aniversario. ¿Cómo nace? Pues fue la iniciativa de unos padres católicos de la ciudad de Talavera, concretamente, que tenían hijos con alguna discapacidad y que en aquel momento no existía ninguna institución en nuestro entorno, en toda la zona de Talavera, para darles pues un futuro, una esperanza, una formación, y se embarcaron en este proyecto un poco pues, muy aventurado y realmente un poco osados fueron, ¿no? Se pusieron en contacto con el párroco de Santa María la Mayor, que entonces era don Nicolás Fernández Marcote, arcipreste de la ciudad, el tío del actual director delegado episcopal de Cáritas Diocesana, por cierto, y hablaron de esta inquietud. Hubo, parece ser, una entrevista ahí en la sacristía de San Francisco, en la iglesia de San Francisco, donde plantearon esta locura. Existía en la ciudad un espacio, una casa de espiritualidad que había sido edificada unos años antes, sobre todo pues, impulsada por los cursillistas de cristiandad, pero que en aquel momento estaba un tanto en desuso. Y ellos, que habían sido también cursillistas y habían conocido el proyecto, y ¿por qué no destinar ese espacio donde había una comunidad del Instituto San Bonifacio atendiendo esa casa de espiritualidad para dar respuesta a esta necesidad? Bueno, don Nicolás lo vio como una cosa, bueno, que tenía su sentido, y se lo plantearon entonces primero al cardenal Tarancón, fue el primero con el que hablaron, pero enseguida a Tarancón le trasladaron a Madrid, y todo digamos, la realización de esta idea, de este sueño, pues ya lo capitaneó don Marcelo González Martín, que lleva unos cuantos meses justamente en Toledo, y justo coincidiendo, estábamos viendo en las fechas, coincidiendo con la publicación del famoso Carta Pastoral sobre el seminario, en esas mismas fechas también dio comienzo lo que hoy es una fundación con un centro de educación especial. Sabéis que la diferencia entre un colegio concertado y uno público es que el colegio concertado surge como una respuesta a la necesidad de la educación del Estado. Que sea un colegio concertado implica que la infraestructura la pone la fundación que lo respalda, en este caso la Fundación Santiago el Mayor, y además no solamente la infraestructura, sino también nosotros, aunque los sueldos se paguen directamente a los profesores, siempre hay una partida, que decimos la partida de otros gastos, que cubre un porcentaje muy ínfimo, luego ya Luis que complemente con algún dato más. Y claro, nosotros la necesidad que tenemos siempre es aquello de las famosas cuotas voluntarias o las donaciones. Aquello de las cuotas voluntarias, si es voluntario entonces no lo pago, o sea, no lo respaldo. Pero sobre todo las familias tienen que ser conscientes que lo que se nos aporta desde el Estado, lo que se nos aporta desde la Consejería, no cubre el total de los gastos. ¿Qué cubre concretamente, don Juan? Digamos que cubre un 30%, podremos decir así, de lo que es gastos de luz, gastos de agua, también un poco obras de mantenimiento, pero como hemos estado en el colegio hemos visto que ya es una casa mayor, es una casa vieja, una casa grande que necesita reparaciones constantemente, y todo eso evidentemente no lo cubre esa partida que se nos concede. Luego también es cierto que sí que acudimos a un momento donde los padres quizás no tienen esa conciencia de la labor que hacen los docentes. O sea, esto es algo que afecta no solamente a un colegio concertado, sino en realidad a toda la sociedad, que la labor de los docentes, de los profesores, está menospreciada. Entonces, quizás la labor de un colegio concertado de la Iglesia no está puesto en valor quizás tanto como debería ser. Y por eso el pagar una cuota voluntaria, el pagar una donación,
no se ve como algo necesario o ni siquiera conveniente. Y vamos a seguir viendo todo lo que por este plato ha pasado y nos recuerda que la Iglesia está activa en nuestra archidiócesis y que hace muchísimo en nuestra archidiócesis. Y por eso nos tenemos que ir ahora a ver y echar una frase. A mí me encanta una frase de una de las de todas las jornadas pastorales que ha habido en nuestra archidiócesis. Hay una frase que a mí me encantó, que fue parroquia, familia de familias. Y es importante que la comunidad parroquial, que es el núcleo de la Iglesia, donde nos sentimos en nuestra casa, en nuestro hogar, veamos que la Iglesia sigue estando ahí, al pie del cañón. Y por eso, aquí también en nuestro plató, ha pasado diferentes parroquias que nos han mostrado cómo han vivido esta familia de familias. Y por eso pues vamos a ver las parroquias de San Juan de la Cruz, de Navalcán y de Mocejón. Vamos a verlo. Sobre todo una de las cosas, veíamos, Ángel, en este vídeo, ¿no? Cómo ha habido un cambio de mentalidad en esta parroquia, de una parroquia de sostener, ¿no? de mantener lo que ya hay, ¿no? Pues ya tenemos bautizado, ya tenemos sacramento, ¿no? Una parroquia de sacramentos, digámoslo así, a una parroquia en salida, ¿no? Y ¿cuál es este riesgo tremendo que contiene todo esto, ¿no? Y sobre todo, ¿qué se necesita? Daniel, ahí también podéis ayudar vosotros, ¿no? Sí, quizá el riesgo de pasar de una parroquia de mantenimiento, lo que se suele llamar así en el lenguaje más actual, intraeclesial, de evangelización, a una parroquia evangelizadora o misionera, el riesgo es ser excesivamente rupturistas, con lo cual eso conlleva el riesgo de que haya gente que se quede en el camino. Por eso nuestra forma de trabajar no ha sido rupturista, en el sentido de que hemos anulado alguna cosa para introducir una cosa nueva, sino que el cambio ha sido progresivo, intentando que todas las personas vayan teniendo esta nueva mentalidad de una forma gradual para lograr pasar de eso, ¿no? De una parroquia a otra. Se necesita un gran cambio de mentalidad que no se puede implementar en un día, sino a lo largo de los años. Una de las cosas que decían en el vídeo, ¿no? Una de las voluntarias, sobre todo de limpieza, ¿no? Decía, necesitamos voluntarios, más voluntarios. En una parroquia es necesaria las manos, no solo puede estar a cargo del sacerdote, ¿no? Todos somos necesarios. Sin duda alguna, ¿no? Y además los sacerdotes, si no fuera por esa legión de personas que nos ayudan, ¿no? Y en concreto te referías a la limpieza, pero en tantos otros campos, ¿no? De la vida de la parroquia sería imposible que la pudiéramos llevar a cabo toda la tarea pastoral de la parroquia. Hemos visto además, y lo decía en la entrada también del programa, que la Dana hizo mucho daño en Mocejón y la parroquia ha sido un pilar fuerte para rescatar pues, a tantas familias que han estado pues, dañadas por esta catástrofe natural, ¿no? También ahí se necesitan voluntarios, ¿no? Personas que sean capaces de entregar su vida, su tiempo por los demás y que forman parte de la parroquia, que no lo hacen de forma altruista, sino porque está detrás el ayudar a Cristo, ¿no? Sin duda alguna, la Dana fue para nosotros en un momento también muy especial porque comenzaban las fiestas patronales, ¿no? Ese domingo, día 3 de septiembre, cuando cayó pues impresionante una manta de agua que hizo que mucha gente se llevara muchas cosas. Estamos hablando de muchos recuerdos, de muchos enseres, de mucha vida en concreto, de muchas familias. Y ahí estuvo la parroquia, desde esa misma noche que el centro parroquial que ha salido, Virgen de las Angustias, pues fue el lugar donde se concretó la ayuda, porque era un lugar donde afortunadamente el agua no entró, para los bomberos, para Protección Civil, para la Guardia Civil, y luego esa red de voluntarios especialmente concretados en Cáritas Parroquial que hizo pues, bueno, una realización de una ayuda impresionante, ¿no? Ellos trabajaron muchísimo, recogieron muchos enseres, muchas donaciones desde Cáritas Diocesana, muchas donaciones particulares, repartiendo durante muchas horas a muchísima gente que las siguientes noches no tenían ni colchón para dormir, puesto que el agua llegó en muchos lugares a 1,5 metros, ¿no?
Entonces, efectivamente, yo estoy encantado de poder contar con todo ese grupo de personas, con los voluntarios de Cáritas, que bueno, pues realizan una labor semanal, con mucha gente que se vino a ayudar a Cáritas y que fuera Cáritas parroquial, junto con otras asociaciones del pueblo. La Diputación de Toledo, creo, o hace poco tiempo unos premios se daban a los jóvenes de Mocejón también, porque participaron muchísimo. La visita de don Francisco, el arzobispo de Toledo, que visitó a las pocas semanas, él estaba en México en el momento en el que ocurrió la dana, pero cuando llegó pues quiso venir a Mocejón y ver el pueblo. Todo eso, sin duda alguna, es la respuesta de los cristianos de caridad para aquellas personas que lo estaban pasando tan mal. Una cosa que me gustaría, ¿no?, destacar, ¿no? Muchas de las cosas, ¿no?, de la actividad cultural que tiene, aunque Navalcán tiene mucha cultura respecto a... y nuestra compañera Ana se va a sentir orgullosa, ¿no?, ahí con sus jotas y todo esto, ¿no? Pero aparte, la mayor parte de la cultura que tiene Navalcán emana de la actividad de la parroquia. Sí, es así, porque Navalcán es un pueblo con muchas tradiciones muy ligadas a la iglesia, ¿no? Sus fiestas, su folclore, y todo eso está muy ligado a la vida parroquial, ¿no? Ahora vamos a celebrar San Pablo, celebramos un montón de fiestas a lo largo del año que aunan a la parroquia, ¿no?, y que son foco también de tradición en el pueblo, ¿no? Todas las tradiciones, grandes tradiciones del pueblo, tienen su origen en la parroquia, junto con el folclore y el bordado, claro, que es el otro buque insignia de Navalcán. Y es cierto que la Iglesia desde sus orígenes ha nacido para una cosa: bautizar, pero sobre todo también evangelizar. Y qué importante es esta labor que la Iglesia hace llevando el Evangelio a otros lugares del mundo. Y aquí en nuestro plató también han pasado otros proyectos que nos han visto cómo los jóvenes quieren llevar en sus tiempos libres, en verano, el Evangelio a lugares muy recónditos de nuestra geografía en todo el mundo. Por eso vamos a ver esa misión que el CEPAJU hizo en Cuba, y también vamos a ver la misión que hizo Hakuna en Filipinas. Vamos a verlo. ¿Cuál es la situación que os encontrasteis al llegar a Manila? Porque bueno, hay que decir que ahí hay dos imágenes en el vídeo que hemos visto. Hay dos imágenes, una de Manila y otra de una de las islas pequeñas donde estuvo un pequeño grupo, ¿no?, también. ¿Qué situaciones encontrasteis allí, en Manila? Porque claro, cuando uno dice, te vas a Filipinas, te vas a un sitio paradisíaco, ¿no?, a un paraíso. Pero ¿qué os encontrasteis allí? Pues al principio es verdad que me acuerdo el primer día llegando con Carol, que era la que nos llevaba, que decía, madre mía, ¿dónde nos estamos metiendo? Qué miedo, porque era el contraste de pues, la ciudad y luego meternos en Tondo, que era el barrio más pobre, y decir, es que yo voy a pasar los próximos días aquí. Y al principio con mucho respeto porque pues, no sabías qué te ibas a encontrar. Y luego, evidentemente, mucha pobreza material. También muchos niños en la calle, sin familias, viviendo ahí, que llama mucho la atención porque es algo que es una realidad que no estamos acostumbrados, pero también mucho amor, acogimiento, y eso es lo más bonito. En esta noche en la que nos encontramos en este plató, ¿no?, es la primera vez oficialmente como tal que el CEPAJU ha intentado lanzar, ¿no?, este voluntariado en distintos sitios, además. Sí. ¿Por qué esta necesidad? Bueno, hablándolo con José Carlos, que es el delegado de misiones, sí que planteé esta inquietud de decir, bueno, podríamos hacer un voluntariado, unas misiones. Y bueno, hablándolo con él, y porque esto está con misiones, pues vimos la oportunidad de hacerlos en estos dos sitios, ¿no? Primero en Tánger, yo creo porque, bueno, ya hablaremos de ello, pero porque era la opción así como más cercana a nosotros, también no tan cara, porque al final eso también para los jóvenes es muy importante, ¿no?, ya que no tienen ingresos. Y luego la opción de Cuba, ya que allí tenemos a don Domingo Oropesa, que es el obispo de Cienfuegos, es sacerdote de aquí toledano.
Y por tanto sí que vimos como esa necesidad de decir, pues bueno, principalmente estos dos sitios en colaboración, ¿no? entre la Delegación de Juventud y la Delegación de Misiones, aunque luego el verano misión se haya dado en distintos sitios de todo el mundo, ¿no? Argentina, Perú, Calcuta, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sí que es cierto que entre los dos, Cuba y Tánger. Y con esto hemos terminado este programa número 50. Muchísimas gracias por estar ustedes ahí. Tengo que dar las gracias a mis compañeros, que aunque yo no soy trabajador de esta casa, pero los considero como tal. A los que están en realización, a los que están detrás de las cámaras, a mis compañeras también, que ustedes la ven en diferentes programas y que a mí me han tratado como uno más, como no también al director de esta casa. Pero sobre todo, darle gracias a cada uno de los testimonios que han sido valientes a venir a mostrar aquí lo que la Iglesia hace por todo el mundo. Este programa ya saben ustedes que no tiene otra función que mostrar a todos ustedes la necesidad que tenemos de ayudar a la Iglesia en sus necesidades. Y por eso les recuerdo, oren por cada uno de todos estos proyectos y hagamos memoria en el corazón. Seamos corazones agradecidos. Segundo, que mostremos las cualidades que el Señor nos ha dado y se las pongamos a disposición de los demás. Sobre todo de lo que la Iglesia nos pida, porque el Señor te creó con algo concreto y te está pidiendo que eso lo entregues. Y por último, yo les recuerdo que todos estos proyectos que hemos presentado no tendrían sentido si no hay un apoyo económico detrás. Y por eso les recuerdo que marquen la X de la casilla de la Iglesia o escaneen este código QR que aparece en sus pantallas, donde les llevará al portal Dono a mi Iglesia, donde podrán ustedes buscar su parroquia o donar a la archidiócesis o al seminario. Pueden ser donaciones mensuales, trimestrales, anuales o puntuales. Todas las donaciones que se hagan a la Iglesia podrán tener una degradación fiscal del 80% en los 250 primeros euros y a partir de ahí irá en escalas. Por eso, con poquito, podemos ayudar mucho a la Iglesia. Nos vemos la semana que viene. Muchas gracias.